Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el corazón de uno de los distritos más prestigiosos de San Petersburgo, donde el aire helado mordía la piel a pesar del calor sofocante de los edificios históricos, se alzaba el Cisne Negro. Este renombrado restaurante, una verdadera joya de la elegancia imperial rusa, cautivaba la vista con sus columnas de granito pulido, sus dorados que parecían susurrar secretos centenarios y sus altos techos pintados con cálidos frescos. Cada detalle, desde el más mínimo pliegue de los impecables manteles blancos hasta las lámparas de araña de cristal, irradiaba un lujo sobrio, casi intimidante. Anastasia Ilynovna Morozova, de 27 años, era parte integral de este suntuoso entorno, pero paradójicamente, seguía siendo su sombra modesta y discreta. Camarera durante 5 años en este templo de la opulencia, era la personificación misma de la dignidad silenciosa. Siempre puntual, siempre impecable, desempeñaba su trabajo con un rigor casi militar, manteniendo la estricta cortesía que enmascara la fatiga. Su mirada delataba otra lucha, una melancolía ligera y apagada, como un peso heredado de la infancia que se vio obligada a dejar atrás demasiado pronto. Su vida giraba en torno a esta rutina: madrugar, metro abarrotado, servicio de mesa, regreso a su pequeño apartamento de ventanas empañadas, iluminado por una lámpara amarilla, donde la esperaba un silencio casi palpable. Anastasia nunca se quejaba, aunque a veces, cuando el invierno se le metía en los huesos, soñaba con otra existencia. Aquella tarde de invierno, mientras la nieve caía a borbotones, en un silencio sepulcral interrumpido por el discreto murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos, se anunció una reserva inusual en el mostrador. Un nombre raro y enigmático: Roman Alexandrovich Volkov. Roman, un empresario de prestigio inalcanzable, era un multimillonario del que apenas se hablaba en los salones de la alta sociedad de San Petersburgo. Frecuentemente en el extranjero, jamás invitado a recepciones oficiales, había amasado su fortuna en la sombra, huyendo de los focos, pero afirmando su poder con sus acciones y su imperio tecnológico. Esa noche, sin embargo, había pedido una mesa en un rincón apartado y, sobre todo, exigió ser atendido exclusivamente por Anastasia Morozova. Se sorprendió cuando se lo dijeron. Porque ella, de todas las camareras experimentadas del lugar, Cisne Negro, pero ella obedeció sin cuestionarlo, como si una orden silenciosa la impulsara hacia ese encuentro. Roman lo saludó con una cortesía fría, casi distante, pero sin el menor atisbo de condescendencia. Era alto, delgado y vestía un abrigo oscuro cuyo elegante corte no dejaba nada al azar. Sus ojos grises y acerados parecían capaces de penetrar almas, pero no delataban ninguna emoción más allá de una vaga curiosidad. Hojeó el menú del restaurante con interés distraído, con manos firmes pero tranquilas, y miró furtivamente a Anastasia, como si tratara de reconocer un rostro familiar en la penumbra de su expresión. Cuando regresó a su mesa con un vaso de agua mineral y una rebanada de pan negro, una sencillez casi simbólica, su atención se vio atraída por un detalle inesperado: la cartera entreabierta junto al plato revelaba una vieja y desgastada bolsa de plástico, dentro de la cual estaba expuesta una foto bajo la tenue luz. Anastasia reconoció el rostro al instante, el de su madre, Irina Viktorovna Morozova. Fue como un trueno en un cielo despejado. Su corazón se detuvo y luego latió con fuerza, como un pájaro atrapado en una trampa. Su voz, débil, delataba una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Por qué hay una foto de mi madre en tu billetera? Roman levantó lentamente la cabeza para mirarla. Su mirada, normalmente firme y acerada, se suavizó y se desdibujó, como si una sombra dolorosa le hubiera nublado los ojos. Con infinita cautela, buscó su billetera, la abrió con delicadeza y giró la foto hacia Anastasia. ¿Es ella, no? ¿Irina Viktorovna Morozova? Anastasia, paralizada, asintió, incapaz de articular palabra. Estaba paralizada por la conmoción. Ella murió cuando yo tenía 15 años. ¿Cómo la conoces? Su voz temblaba y tenía la garganta apretada por la emoción. Román colocó su mano derecha sobre la mesa, sus dedos temblaban levemente, como si el gesto le costara un esfuerzo inmenso. Esta mujer me salvó la vida. Hace 32 años. Y nunca pude agradecerle. En 1993, Roman Alexandrovich Volkov era apenas un niño perdido en la vasta, fría y gris extensión de Moscú. Tenía 19 años, pero su rostro marcado y su mirada dura ya soportaban el peso de 1000 vidas. Hijo de un orfanato corrupto,
Había huido de este lugar de desesperación donde reinaban la violencia y la pobreza. Sobrevivió en los sótanos helados de barrios obreros, robando lo que podía, vendiendo lo que encontraba, escapando de las redadas policiales, el hambre y el miedo. Una noche particularmente dura, tras una violenta pelea con otro chico de la calle, Roman se encontró solo, ensangrentado, hambriento, tambaleándose por un callejón casi desierto. Su cuerpo magullado temblaba bajo la embestida del viento gélido, y se desplomó contra una pared, dispuesto a rendirse. Fue entonces cuando apareció ella. Irina Viktorovna Morozova, de 24 años por aquel entonces, distaba mucho de la imagen que uno podría tener de una mujer en este barrio desfavorecido. Madre soltera con un bebé en brazos, vivía en un apartamento pequeño y modesto, con un trabajo modesto pero honesto como costurera. Sin embargo, en este entorno de pobreza, irradiaba una fuerza serena, una ternura que Roman no había conocido en mucho tiempo. Lo encontró tirado en el suelo y, sin dudarlo, lo llevó a casa. Durante 3 noches, lo cuidó hasta que recuperó la salud, limpió sus heridas y compartió con él lo poco que tenía para comer. Sus palabras eran tiernas pero llenas de determinación. Le habló de esperanza, de una agencia local que ayudaba a jóvenes con problemas a encontrar un camino, un trabajo, un futuro legal, una luz de escape en su vida destrozada. Entonces, tan repentinamente como había llegado, desapareció de su vida. Sin expectativas, sin peticiones, solo una mano extendida, incondicionalmente entregada. Este encuentro fue un punto de inflexión para Roman. Como un faro en la noche, ella lo guió fuera del abismo. Se levantó y siguió su consejo al pie de la letra. Empezó como repartidor, luego trabajó para una pequeña empresa de informática y ascendió gracias al trabajo duro, la tenacidad y la inteligencia. 10 años después, fundó un imperio tecnológico que lo catapultó a los círculos más exclusivos de la alta sociedad rusa. Sin embargo, a pesar de su éxito, a pesar de su dinero y su poder, nunca había podido saldar esta deuda de gratitud con la mujer que lo había salvado. Lo había buscado durante mucho tiempo, pero en vano. Su rastro se había perdido en los giros del tiempo. Hasta el día en que, por un capricho del destino, su empresa compró la cadena de restaurantes, El Cisne Negro. Mientras revisaba las listas del personal, un nombre le llamó la atención: Anastasia Morozova. Lo supo inmediatamente. Era la hija de Irina. Discretamente, se encargó de que la asignaran al restaurante de San Petersburgo. Y esa noche de invierno, el pasado explotó como un boomerang, trastocando sus vidas por completo. Anastasia estaba abrumada. Tenía pocos recuerdos de aquella época oscura. Su madre a veces le contaba, con palabras vacías, la historia de un niño perdido al que había ayudado, pero nunca había pronunciado su nombre. El silencio entre ellos se hizo más denso. Anastasia buscó en sus ojos una verdad que no se había atrevido a esperar. «¿Por qué no viniste antes?», finalmente preguntó, con voz temblorosa. «¿Por qué me han de atender como si fuese un extraño?». Roman miró hacia abajo, como si estuviera agobiado por el peso de sus propias decisiones. «Porque no quería endeudarte», su voz era baja, casi quebrada, «quería verte primero, para entender en quién te habías convertido». Cayó un silencio tenso, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Entonces, con un gesto lento, Roman sacó un sobre de cuero desgastado del bolsillo interior de su abrigo. Lo dejó sobre la mesa, como un pacto silencioso. «Este es un fondo de herencia», a su nombre. Empujó el sobre hacia Anastasia, sus dedos temblorosos delataban su emoción, creado en nombre de Irina Viktorovna. «Usted es el único beneficiario. Esta es mi forma de agradecerle y de reparar lo que jamás podré deshacer». Pero Anastasia meneó la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. «El dinero no sustituye a una madre». Roman asintió lentamente y dejó escapar un suspiro pesado y amargo. «No», murmura, «pero puede ofrecerle un futuro a la hija que dejó atrás». Sus miradas se cruzaron, una mezcla de dolor y esperanza. En ese silencio, cargado de un pasado olvidado, comenzó a escribirse una nueva historia. En los meses posteriores a este encuentro transformador, la vida de Anastasia cambió profundamente. Renunció a la Cisne Negro, abandonando ese mundo silencioso de lujo y apariencias para dedicarse a un proyecto que le llegaba al corazón, un homenaje vivo a la mujer que le había dado la vida y al hombre que acababa de descubrir.
Con la ayuda del fondo legado por Roman, Anastasia fundó una asociación llamada Las Manos de Irina. La fundación se creó para ayudar a jóvenes sin hogar, madres solteras y personas olvidadas por el sistema, aquellos a quienes la sociedad prefería ignorar, tal como lo había sido su madre en su época. Quería que la organización fuera más que una simple ayuda material, quería crear una red de apoyo, un refugio para quienes habían perdido la esperanza, un lugar donde cada mano tendida pudiera traer una nueva vida. Roman, por su parte, se involucró discretamente. Fiel a su carácter reservado, se negó a asumir cualquier rol de figura dominante o líder mediático. Se convirtió en un mecenas discreto, presente en la sombra, participando en reuniones estratégicas, aportando su consejo y red de contactos, pero dejando a Anastasia la voz y el corazón de esta nueva aventura. Un día, durante una conferencia organizada en Moscú para presentar las acciones de Las Manos de Irina, Anastasia habló ante un centenar de invitados, entre los que se encontraban importantes actores del mundo asociativo, inversores y representantes de autoridades públicas. Habló con pasión, evocando el recuerdo de su madre, su lucha silenciosa y la importancia de nunca abandonar a los olvidados. Mi madre no tenía nada, pero salvó a alguien, dijo, su voz vibrando de emoción. Este hombre está ayudando a cientos de personas hoy. Su riqueza no se mide por lo que posee, sino por lo que transmite. En la oscuridad del fondo de la sala, Roman se sentó solo y derramó una lágrima en silencio. Por primera vez en años, sintió una profunda paz, una reconciliación con su pasado y su presente. La billetera, siempre consigo, se había convertido en un talismán. La foto de Irina, un poco más desgastada, un poco más dañada, permanecía atrapada en la funda de plástico, aún visible a través del fino cristal. Roman nunca pensó en volver a colocarla. Este fragmento de un pasado humilde pero crucial era su brújula, su recordatorio constante. Porque todo lo que había llegado a ser, todo lo que había construido, se lo debía a esta pobre mujer, desconocida, olvidada por el mundo, que un día le había tendido la mano sin esperar nada a cambio. Y ahora su recuerdo vive en su hija, en esta fundación, en cada sonrisa encontrada, en cada vida salvada.